Muy bien. Hermanas, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlas. El día de hoy es viernes 12 de julio y seguimos aprendiendo sobre nuestro manual, nuestra guía práctica de consejería bíblica. Y estamos arrancando el día de hoy un tema nuevo, que es el tema número 3. Ahí le pueden checar ustedes en sus manuales, iniciando la página 63. Y este tema que está bastante amplio, si ustedes ya lo empezaron a ojear, ya se empezaron a dar cuenta, está dividido en tres secciones. Entonces, hoy vamos a empezar con la primera sección porque sí, la verdad está bastante grandecito, son más de 30 páginas de este capítulo nada más. Pero como mencionábamos hace un momento, mi hermana Marisol y yo, hermana, te pido que por ahí vayas prendiendo tu micro, porque el día de hoy nos toca compartir a nuestra hermana Marisol, a nuestra hermana Erika que no ha llegado y su servidora. Entonces, ¿qué decíamos, hermana? Que empiece con una pregunta. A ver, platícanos, ¿cómo viste la pregunta? Pues es una pregunta muy interesante, muy importante y muy común, porque ¿quién no ha escuchado el decir, cuando alguien quiere hablar del amor de Dios hacia las demás personas, casi siempre vamos a escuchar esa pregunta en cuanto a por qué Dios permite que los niños sufran, por qué Dios permite las guerras, por qué permite la injusticia cuando hay gente justa o gente que no tiene culpas, tiene que estar pagando los platos rotos de alguien más en cuanto a nuestra propia vida, etcétera. Este, y pues la verdad es que es una pregunta muy difícil de contestar muchas veces, o sobre todo porque quien lo hace no conoce la palabra de Dios y no conoce el verdadero amor y el trasfondo que hay, porque incluso hay gente que dice, si Dios es bueno, por qué permitió que a su pueblo le pasara esto, el holocausto? ¿O por qué permitió que ellos fueran esclavos en Egipto? Yo algún día me hice esa pregunta, hace muchos años cuando yo leía, que los egipcios trataron mal, los esclavizaron, etcétera. Yo me preguntaba, Dios, ¿por qué permitió que esto pasara, no? Entonces, es una pregunta pues, con una respuesta muy, muy corta, pero también muy amplia. Sí, así es. O sea, realmente es una falsa concepción o un falso concepto que se tiene de Dios. Sí, el Señor es bondadoso, sí, el Señor es amor, pero también el Señor es ira. La falta de conocimiento de lo que en realidad es el Señor son tantas cosas que no permite a las personas o permiten casillar a Dios a una forma y criticar las situaciones que pasan, porque el Señor permite que pasen cosas difíciles, porque la pregunta es, ¿por qué Dios permite los problemas? Encasillar a Dios a, pues es que Dios está mal. ¿Por qué me están pasando estos problemas? ¿O por qué le pasan estos problemas a Maru? ¿O por qué le pasan estos problemas a Maggie? No, el Señor es mucho más que esto. Erika, bienvenida. Puedes prender tu micro por ahí y poner tu cámara. Ah, por prender el micro apagué la cámara, pero ya estoy Oh, aquí. bienvenida, estamos arrancando, ¿ok? Entonces hoy te toca compartir con nosotros y con la hermana Marisol. Por ahí espero que tengas tu manual. Entonces, en la introducción vienen otras preguntas, si se dan cuenta, ahí en la página 63 dice, pregunta al grupo, ¿por qué creen que Dios permite que los problemas lleguen a nuestras vidas? ¿Experimentan los creyentes los mismos problemas o conflictos de los no creyentes? La respuesta es sí, claro que sí, o sea, a un creyente y a un no creyente se le puede morir un familiar. A un creyente y a un no creyente le pueden pasar muchas cosas con ciertas enfermedades. A un creyente y a un no creyente puede pasar por un divorcio. Entonces, los problemas no son exclusivos solamente para los creyentes o para los que no ponen su fe en el Señor. Luego dice, si es así, o sea, sí, la realidad es que sí, todos presentamos los mismos problemas. Dice, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? En este caso, ¿por qué sí? Pues porque no importa la situación del problema, estamos en un mundo caído, a todos se nos puede, todos podemos tener un accidente en un auto, todos podemos morir por un accidente fuerte, etcétera, etcétera. Todos estamos padeciendo por diferentes circunstancias. Entonces, no, los problemas no son ajenos y no son independientes de nuestra fe.
Entonces, eso es algo que cualquier persona que está compartiendo el evangelio tiene que expresar a la otra persona. Es decir, no pienses que porque ahora has creído en el Señor Jesús y has pedido perdón por tus pecados, tus problemas se van a desaparecer, porque muchas personas sí lo manifiestan de esta manera. Sí lo dicen algo así como, ahora Erika, que tú has creído, tus problemas se van a acabar, tú ya no vas a tener ninguna dificultad. Y ese tipo de cosas es peligroso, porque muchas personas llegan a la iglesia con ese concepto Ujú. equivocado y entonces culpan a Dios de los problemas. ¿Ibas a decir algo, Erika? Adelante. Sí, que desgraciadamente las, ¿cómo? Quiero decir, no recuerdo muy bien cómo decía Jera, los primos, los Los que se primos dicen, los que se dicen cristianos, o cristianos. sea, hay muchas iglesias en donde venden este tipo de ideas, ¿no? Ujú, Donde, dependiendo del diezmo, es como te va a regresar la bendición de que una vez que creas en Cristo, ya toda tu vida va a ser color de rosa, cero problemas, cero ya, o sea, no, no, claro que no, por supuesto que no, todo lo ujú, contrario, ya tenemos a Pablo como ejemplo. claro. Sí. Pero sí, desgraciadamente, hay personas que juegan mucho con los padecimientos de las personas de cualquier tipo, Ujú, psicológico, emocional, espiritualmente, cuando están débiles en esa parte que la mayoría de los seres humanos no somos nada sin Cristo, ujú, eh, pues de ahí las personas estas inteligentemente, estos, que también está en la palabra, son esas personas que la Biblia y la palabra dice que son lobos disfrazados de ovejas, se meten a decir que son pastores o pastoras, ujú. y que pues se aprovechan de la debilidad del ser humano de cualquier tipo, repito, ya sea psicológica, emocional, pero sobre todo pues espiritualmente, ¿no? Porque Claro, sabemos que los que creemos en Cristo y ya teniendo a Cristo y el Espíritu Santo, pues eso se detecta así, ¿no? Y los que rapidito. no, pues obviamente están en esas iglesias con esos pastores, Ujú. comprando pues todas las mentiras que ahí se dicen. No, sí, y dañan mucho a las personas. Tristemente, ahorita, por ejemplo, mi hermana Marisela comentaba de esta situación que pasó con esta dama que ahora quiere cambiar de iglesia, ¿no? O sea, porque creemos tantas cosas que están mal y estamos rodeados en este mundo de tantas creencias tan erróneas que Ujú. efectivamente nosotros nos podemos dejar llevar por la corriente por no tener la disciplina de leer la palabra de Dios. Y eso es Exactamente. culpa nuestra. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, ahorita vamos a seguir profundizando un poco. Las palabras claves de este tema 3, ahí en la página 63, dice comunicación, conducta, creencias principales. Entonces, en esta parte de la introducción, y la verdad, o sea, yo estaba así como que, wow, la cantidad de citas bíblicas que vienen en esta sección que acabamos Sí. de leer, que nos llevan a profundizar aún más por qué Dios permite los problemas. Entonces, muchas de las preguntas que nos hacemos, y yo me la he hecho, o sea, lo he de confesar, es la verdad. Cuando tengo algún problema antes, al principio, en mi vida cristiana, y mucho más cuando no era creyente, era, ¿por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Y cuestionar. A lo mejor yo no llegaba a cuestionar de forma directa a Dios, pero sí cuestionar a la vida, al universo, a todo lo que tú podías haber creído, ¿por qué me está pasando esta situación? Entonces viene aquí en esta en la primera parte, dos pasajes bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos Ujú, tratan de, más bien nos resuelven esa pregunta de el famoso ¿por qué? Entonces, en el primer libro de la Biblia, que sabemos por la antigüedad es el libro de Job, ese primer libro habla específicamente, creo que todas sabemos la historia de Job,
todas las cosas que Dios permitió que Job viviera. Y es impresionante, la verdad, cómo él perdió todo. Y aquí como el libro nos los va marcando, como aún sus tres amigos, y ahí es donde, el foco rojo, ¿no? Sus tres amigos intentaron explicar el por qué y hacer entender a Job que él estaba mal. Entonces aquí entramos con un concepto que probablemente ustedes se han enfrentado y ahorita quiero escucharlas, a que me digan su experiencia, si lo han enfrentado. Esta parte de la creencia de yo estoy haciendo todas las cosas bien, todo me tiene que salir bien. Pero si me desvío tantito y estoy haciendo algo que está mal, Dios me va a castigar. Esa es la creencia que los amigos de Job estaban tratando de implementar en la mente de Job. ¿Qué puedes decirme de esto, hermana Marisol? Este, pues sí, es algo muy común. Em, la verdad es que es muy difícil, ¿no? A veces, platicar cosas, ¿no? Que pasan. Yo te preguntaba hace un rato, ¿no? En la mañana del tema, ¿no? ¿Qué es lo correcto y qué? O sea, porque sí me hizo mucho ruido esa palabra que estaba ahí, ¿no? Ujú, Y decía, ¿cuál es la manera correcta? Porque cuando no tienes confianza con la gente, pues hablas, ¿no? De lo que te sucede, pero a veces dices partes y partes no. Y yo ahorita que estaba pensando en esto y en los días anteriores estudiando, recordaba parte de mi vida, ¿no? Que circunstancias en las que yo siempre les cuento, a mí me explicaron las reglas de ser cristiana desde muy joven y me las brinqué toditas, ok. voluntariamente. Entonces, cuando me empezó a ir mal, lejos de decirle al Señor por qué, yo entendía, ¿no? Y aceptaba todo lo que me estaba pasando y decía, pues yo me lo busqué por desobediente, ¿no? Ujú, Y después de que caí así en un hoyo muy profundo, pues yo seguí yendo a la iglesia, yo seguía, este, pues como cualquier cristiano, ¿no? Con sus broncas, pero y yendo a ajá, la iglesia. Y llegó un momento en el que sí caí muy, muy bajo en mi pecado y dejé de ir a la iglesia. Y no porque yo no quería ir, sino porque me daba vergüenza ir a la iglesia. Pero no me daba vergüenza con la gente, me daba vergüenza con Dios, ujú, porque decía yo, o sea, yo ya sabía y sin embargo lo hice. ¿Y cómo voy a ir a darle la, o sea, es mi responsabilidad? Ahora me oigo y digo, ay, no, ¿cómo voy a ir a darle la cara a Dios con mi pecado tan grande? ¿No? ujú, Yo sí sabía que era por mi pecado todo lo que me estaba pasando, ujú, pero en el punto de Job, Job no estaba, no había, sí, era un hombre pecador como cualquier otro, pero no vivía de una manera injusta, sino él sí seguía las reglas de Dios, ¿no? ujú, Entonces, pues él estaba aferrado a que él no tenía ningún problema en encontrar con Dios y sus amigos a que sí, ¿no? Y muchas veces mm, nos encontramos por el camino gente así que cuando uno falla o cuando uno tiene eh, una vida, cae en pecado o empiezan a suceder circunstancias difíciles, lo primerito que hacemos en buscar es a ver, sí, revísate, revisa tu espiritualidad, revisa tu relación con Dios. ¿Cómo? No, segurito hiciste algo, o sea, y es bien fácil, ¿eh? sí, Es bien fácil acusar a alguien cuando está caído de decirle, es que la regaste, piensa, busca, por ahí hay algo que está oculto. Entonces, pues, mm, creo que esto nos debería de hacer pensar antes de abrir nuestra boca y ser misericordiosos, ¿no? Hacia las demás personas y pensar mejor, no sé, tener una conversación más de voy a orar contigo, más de te voy a acompañar y vamos a ver el para qué. Yo he aprendido en el tiempo eh, en el que Dios me levantó y empezó a hacer conmigo cambios en mi vida, he aprendido a que la pregunta del por qué es la que menos importa, sino el para qué, ¿para qué? para qué estoy pasando por esta circunstancia. Y en el caso de Job, pues era esa precisamente. Job no tenía, o Dios no tenía, de hecho, Dios les dijo, vean a Satanás, le dijo, ve a mi siervo. O sea, él se porta re bien, por decirlo de alguna manera. Ujú, Él no tiene problemas ni tengo problemas. Es más,
yo siento como que el Señor dijo, yo meto las manos al fuego por él, ¿sí? Prácticamente. Ajá. Y sin embargo, había eso que el Señor buscaba en Job, esa parte que dice aquí, este, tener esa cercanía, esa relación un poco más íntima, más personal, ¿no? Me encanta cuando después de todo y es una frase que todo el mundo dice, pero a mí me gusta muchísimo cuando dice Job, Señor, yo de oídas te conocía, Ujú, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? ujú, O sea, es esa parte tan intensa más bien tan cercana de relación íntima con Dios, en el que tuvieron esa charla, esa conversación, y Dios descubrió cosas mucho mayores de que tener un respeto o seguir las reglas que Job sabía que a Dios le gustaba, porque pues él era obediente y él sabía que, por ejemplo, cuando sus hijos tenían esas fiestas, él decía, no, yo, más bien dice, ahí ofrecía holocaustos por si sus hijos habían pecado en contra de Dios. O sea, él buscaba mucho el respetar, ¿no? El, pues la deidad, ¿sí? Pero cuando suceden todas estas cosas, Job cambia y ahora dice, Señor, ahora ya te puedo ver. Ahora ya, como quien dice, ahora ya somos amigos o ya somos padre e hijo. O sea, es algo muy bonito que sucedió en ese punto y que Job lo confiesa en esa frase, ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces, la verdad es muy hermosa la enseñanza de Job. Es muy duro. Yo no quisiera que nadie en el mundo pasara por una circunstancia porque pobre Job, o sea, se quedó sin nada, ¿no? ujú. Pero él decía, Dios dio, Dios quitó, o sea, hasta en ese punto respetaba la soberanía de Dios y sabía que Dios era el dueño de todo lo que existía sobre todo, o sea, él no había hecho nada. Entonces, Y creo luego, que, ajá, mande, luego su esposa ayudándole, ¿no? aparte, la ayuda, Sí. la Benditas ayuda mujeres, idónea, Dios mío. la Fíjate, ayuda idónea. hermana Marisol, tú acabas de dar en el clavo justo de uno de los puntos que vienen descritos, que ahorita vamos a seguir comentando, esa parte de la cercanía, ¿no? Mm, Job creía que tenía una cercanía con Dios. Y todas podemos caminar en ese mismo sentido, porque hacemos nuestro devocional, porque oramos, pero la verdad es que nuestros ojos nada más alcanzan a ver así por un cachitito pequeñito de sí. lo que efectivamente Dios es para nosotros. Entonces, él por eso al final termina concluyendo este versículo que tú mencionas. O sea, de oídas creía que yo creía en ti, cuando efectivamente Dios era muchísimo más. Entonces, ese es uno de los puntos que un creyente efectivo tiene un porqué al pasar por una prueba. Y ahorita lo vamos a mencionar porque son como 13 o 14 puntos. Gracias por compartir. Fíjense, y luego, aparte, bueno, ya mencionamos ahorita lo dejó. Nuestra hermana Marisol nos acaba de dar una buena introducción. En el punto, seguimos ahí en la página 63. Ahora nos habla de la situación del Nuevo Testamento, otro libro que efectivamente nos enseña sobre el tema de los problemas, es el libro de Santiago. Y en Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 3 dice así, se los voy a leer. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesús, a las 12 tribus que están dispersas, saludos. Desde aquí ya está marcando una situación. Las tribus que están dispersas, toda la gente que tuvo que moverse de su lugar de origen. Y bueno, yo ahorita acabo de hacer una mudanza sencilla. Ahora imagínate dejar todo e irte a otro lugar a vivir porque está en peligro tu vida. Hermanos míos, tener por buena la prueba que se os presenta, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces uno puede decir, ay, gracias Señor, pero sí tengo paciencia, pero no de esta forma. Pero el Señor sabe cuál es la paciencia que necesitamos. Entonces, las personas habían sido dispersas, habían tenido que se tenían que haber movido a otros lugares y pensar que Dios tenía un propósito. Quería moverlos a otros lugares para que ellos también divulgaran la verdad de la palabra de Dios. Y viene otro ejemplo más en donde los discípulos, bueno, aquí Santiago en la página 64 en la parte superior dice, Santiago conecta el propósito del dolor y la pérdida con el desarrollo del carácter personal.
Entonces, tu prueba no nada más te va a ayudar a tener cercanía, tu prueba acá a cambiar tu carácter. Porque nosotros podemos llegar a pensar que somos bien buenas y que estamos bien como estamos. Pero Dios dice, hay algo que tengo que modificar en ti. Entonces, para eso el Señor también permite nuestras pruebas. Y viene el ejemplo ahí de los discípulos, si se dan cuenta. Los discípulos también reflejaban la misma creencia que los amigos de Job, que todo el dolor físico y emocional es el resultado del castigo por el pecado cuando encuentran a este hombre ciego de nacimiento. Entonces, ¿qué quiso el Señor ahí enseñarles a ellos? Que no nada más es por esa situación. El Señor permite las pruebas para su gloria. Y eso es algo que no vemos al principio. Nosotros vemos el problema y decimos, wow, tengo este problema, ¿cómo voy a salir adelante de este problema? Y no sé cómo y me tiro y grito y pataleo, pero el Señor quiere glorificarse en esas pruebas. Erika, ¿qué nos puedes compartir de esto? Sí, que fíjate que precisamente pensaba pues en el pasaje bíblico del que nació y que dicen Ujú. que está pagando él o sus padres, ¿no? Ajá. Pero pues yo pensaba, la verdad es que pues, el Señor nos conoce, Él nos creó y sabe de qué pie cojeamos, sabe que estamos súper cojos, ciegos, sordos, no, bueno, somos un estuche de monería, ¿no? Entonces, pues el caso es ese, que como el Señor nos conoce tan bien, pues obviamente tiene que tener una forma de hacernos ver y entender que Él está ahí, que Él existe, que Él le pertenece pues todo, incluso nuestras vidas. Entonces, no puede ser, ya sabes, o sea, Jesús decía, pues los que están sanos no necesitan un doctor, los que están enfermos sí. Y el Señor o Dios en este caso, pues justamente eh, es eso. El propósito de Dios es ponernos este tipo de pruebas o este tipo de dolores o este tipo de padecimientos para que Él se pueda manifestar. Ujú. Esto es, nuestra vida no puede ser plana o rosa o sin problemas o sin ninguna circunstancia, porque entonces, ¿qué necesitas? Una prueba para abrir Pues los nada, ojos. No, realmente no nada. Si estamos necesitarías todo bien, nada. O sea, si está nada. plano, si estás Sí, sí, sano, si sí. estás bien, no necesitas nada. Ujú. Realmente, cuando el Señor incluso sabe, porque también está el versículo bíblico que, eh, no es cierto, perdón, no está el versículo bíblico. Hablabas hace ratito de, bueno, te voy a regresar un poquito porque Sí. yo había anotado o puesto de cuánto dolor puedes soportar y seguir confiando en Dios, como lo hizo Job, Ujú. ¿no? Esto es que para que Dios se pueda manifestar y más que para que nosotros veamos que sí, obviamente es el propósito que nosotros lo veamos, lo sintamos, lo confiemos en Él, pues también eso va a repercutir a nuestro alrededor, Ujú. ¿no? Es como la onda de agua, o sea, dejas caer una piedrita en el agua y hace ondas. Y ese es el propósito, tal cual y literal, ese es el propósito, que cualquier padecimiento que tú tengas, que nosotros tengamos un dolor, una enfermedad, cualquier adversidad, mente, cuerpo, espíritu, lo que sea, qué tanto realmente estamos confiando en él, Ujú. qué tanto decimos verdaderamente que sí, Señor, esta es tu casa, este es tu trabajo, este es tu hijo, pensando que tengamos hijos, este es tu hijo, este es tu mamá, o sea, cualquier cosa que te suceda, si realmente lo vas a entregar, porque a final de cuentas todo lo tenemos prestado, hasta nuestra vida, nuestro Ujú. cuerpo lo tenemos prestado, todo le pertenece a él.
pero ¿en serio? O sea, ¿en serio sí lo creemos? ¿En serio sí estamos dispuestos a dar un brazo, una pierna, los ojos, la vista, el oído? ¿De verdad? Sería ahí, en esas circunstancias, en esa prueba, es donde realmente el Señor ve qué tan fieles somos a él. Y en todos Como los sentidos, sí, sí, en todos los en todos sentidos. los O sea, vuelvo sentidos. a la situación, por ejemplo, que muy común y no sé qué tan grave, pues a la cuestión económica, ¿no? O sea, pierdes el trabajo, tienes 100 pesos, tienes 2 hijos, 3 hijos, tienes un chorro de deudas. ¿De verdad? ¿De ¿Confías? verdad confías en Dios? ¿De que esos 100 pesos el Señor te los va a multiplicar y te va a dar de comer a ti y a tus hijos? ¿Y no vas a perder tu casa? Ujú. Es eso. Ahí es donde el Señor se manifiesta. Ahí es donde el Señor permite. Y quieras o no, es una prueba. O sea, Claro. es una prueba así de, a ver si es cierto que confías en mí. Ah, y es muchísimo más porque vas a otro nivel de comprensión de lo que es el Señor, con diferentes cosas. Claro, por Es- supuesto. Tú pusiste, por ejemplo, la prueba económica, ¿no? Pero puede ser una prueba de salud, puede ser una prueba de pérdida, infidelidad en tu matrimonio, un hijo rebelde, pónganle el nombre que sea. O sea, la realidad es de que Dios quiere que lo conozcamos en una dimensión más allá de la simple y sencilla cosita que podemos ver sobre un pedacito de lo que realmente es el Señor. Entonces, gloria a Dios por esas Pensando, pruebas. Ujú. pensando en la página 64, donde Sí. dices en el punto B que decía Santiago, conectar el propósito del dolor y la pérdida con el Ujú. desarrollo del carácter personal. Personal. Ahí Ujú. es donde el Señor te empieza a desarrollar a ti, te Ujú. empieza a quitar como las cebollas capa por capa esas Ujú. costras que traemos por crianza, por sociedad, por Todo. pues no quiero decir mucho, no me Espera, vaya a soltar. espera. Ok, entonces, concluyendo esta parte, estábamos en los puntos del 1 al 3. El punto 4 aún está hablando, cuando el Señor le está hablando a sus discípulos de esta situación, de este hombre que nació ciego, y vuelve a referirse en una tercera opción que es glorificar a Dios, dice, del propósito del dolor y la pérdida de la muerte de Lázaro, cuando Lázaro muere. Idealmente en un mundo humano, pues tú como la hermana de Lázaro, pues tú esperas que tu amigo Jesús venga y lo sane, porque sana a todo mundo, pues ni modo que no pueda venir y sanar a mi hermano. Pero el Señor dice, no, porque va a morir, porque es para la gloria de Dios, o sea, ¡puf! Te vuela la cabeza. O sea, porque el Señor quería mostrarles a estas mujeres, a estas personas que pudieron ver de cerca esta resurrección, que Él es el dueño de la vida. Entonces, Sí. ¿cómo podía mostrarlo si no muere la persona? Bueno, sabemos que el Señor puede hacer lo que sea. Entonces, hay tantos ejemplos tan hermosos. Otro ejemplo, en el punto 6, en la página 65, dice, incluso Jesús preguntó a su padre, ¿por qué? Mientras sufría un profundo dolor en la cruz, el Señor tenía que pasar la cruz. Jesucristo lo sabía y sabía que aún estando en su trono de gloria, Él descendió como un siervo y se entregó por nosotros, algo que ninguna de nosotras haría. Y de todas maneras no serviría de nada porque nuestra sangre no paga ningún pecado, pero la realidad es que el Señor Jesús lo hizo. Por eso es nuestro ejemplo en todo. Y el punto 7, si hoy estás amargado por el dolor o la pérdida, es posible que no hayas utilizado tu pérdida para profundizar en tu comprensión de Dios
y o la hayas utilizado para profundizar en tu carácter. Y eso es una bomba para cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque tenemos que reflexionar. Cada situación que nos está pasando, ¿qué me quiere decir el Señor? ¿Por qué está esta prueba tan difícil? Ahorita que, por ejemplo, tuve que buscar casa y me tardé mes y medio en encontrar una casa, o sea, estábamos así de, decíamos mi esposo y yo, bueno, ya tratando de reflexionar en esto, y aquí está Angélica que nos ha escuchado muchas veces hablar del tema, pues yo creo que el Señor nos está enseñando a tener paciencia. Y luego con varias circunstancias que pasaron, simplemente antes, si ustedes estaban en este grupo cuando, bueno, cuando pasó esto, cuando me robaron mi casa, ¿se acuerdan? Fue una cosa tan tremenda que te dejaran en cero, que todos tus ahorros para todo lo que ya habías planeado, para inclusive la mudanza, todo se haya ido y que te quedas así, ¿de dónde? Pues Dios dijo, yo sé que tú sabes que yo te proveo, pero ahora te quiero enseñar cómo es desde cero. Y yo, no, pues desde cero. Entonces fue desde cero, hermanas. Entonces realmente es unas situaciones tremendísimas. En la parte B viene otra pregunta, se los voy a leer. Dice, la palabra problema no aparece en la versión Reina Valera de la Biblia, solo aparece 3 veces en la nueva versión internacional. Las 3 situaciones están en el libro de Daniel. Ahora, dice aquí, ¿cuáles crees que son los beneficios personales de los problemas, conflictos o crisis? Eso quiero que me ayuden a responder. Primero mi hermana Marisol, luego Erika. Describe un acontecimiento personal que hayas vivido cuando pasaste por uno de ellos. ¿Qué beneficio tuvo para los demás el hecho de que tú pasaras por ello? ¿Alguna de ustedes dos tienen un problema así que nos puedan narrar cómo fue y cómo es que otras personas se beneficiaron al observar esta situación? Sí, no, las quiero escuchar porque yo sí tengo un testimonio. A ver, Erika. Yo ya tiene rato, digo, y aquí está Angie y tú. No sé, la verdad es que no veo a las demás, pero en aquel entonces, O sea, hace, voy a tratar de ser breve porque quisiera contarles toda la historia, pero en aquel entonces, cuando no estaba con Alejandro y que estuve trabajando en la obra de sí, ya me Plaza, la acordé. plaza, ¿cómo se llama la plaza? Explanada. Acá en Pachuca hay una plaza nueva, bueno, que ya tiene tiempo que se construyó. Bueno, ya, continúa. Les voy a decir a las demás para que tengan un poquito de contexto. Siempre fui ama de casa. Me peleé con el esposo en aquel entonces. Me salí de la casa sin un peso. No tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía nada. Buscando trabajo y yo lo voy a decir porque lo tengo que decir, andaba buscando un trabajo como de recepcionista, de oficinista, shalala, shalala, porque yo creía, eso creo que nunca se los dije ni a Moni ni a Angie, pero yo creía que me merecía eso. Esto es, que yo me sentía Juan Camaney, por así decirlo. Entonces, me la pasé fácil como un mes buscando trabajos en oficina y pues gracias a Dios no me dio eso, me dio lo que necesitaba a mi medida. Encontré un trabajo de mantenimiento en la obra de construcción de la explanada y Dios es bien bueno de verdad, porque ahí me bajó del ladrillo en el que me encontraba, porque no estaba en el banquito, estaba en un ladrillo. Me quitó lo princesita y lo reina que yo creía que me merecía, me dejó en esa obra. Pero lo más padre que me sucedió estando en esa obra es que, eh, pues, yo trataba de seguir yendo y asistiendo a la iglesia, a los estudios, los domingos, etcétera, de estar cerca de la iglesia. Y entonces, pues, a la hora de la comida, había diversas personalidades y edades y demás en la obra, desde jovencitos de 17 años hasta personas adultas de 60 y tantos años, y trataba de compartir los alimentos con los grupos, ¿no? Y para no hacerse las largas, la verdad es que el Señor
me permitió, pues yo al principio cuando teníamos nuestra hora de comida, pues lo único que hacía era inclinar mi cabeza, hacer oración para antes de comer, y comía. Y posteriormente alguna de las niñas, de las muchachitas, se dio cuenta y me preguntó enfrente de todos, porque pues comíamos en grupos grandes, me dijo, ¿rezas antes de comer? Y le dije, sí. Me dijo, ay, pues no seas envidiosa, hazlo para nosotros. Dije, pues es que no lo hago porque, pues no sé, o sea, no sé si les vaya a molestar, si les vaya a incomodar, shalala, shalala. El chiste es de que para no hacérselas larga, me permitieron, Ujú. hacer oración cada que comíamos. Y eso se repitió en varias ocasiones. Y le doy tantas gracias a Dios porque después de eso, pues ellos empezaron a dar cuenta que yo no era igual que todas las personas, que era un bicho raro entre todos ellos, que posteriormente personas de diferentes edades se fueron acercando a mí para platicar y hablar conmigo de sus problemas, de sus sufrimientos y demás, pues ya como que apartados, ¿no? O sea, ya no en grupo, como hacíamos la oración para los alimentos, sino ya si me veían por allá, pues iban y se acercaban y hablaban conmigo. Me decían, yo sé que tú me vas a ser honesta y sincera conmigo y me vas a decir la verdad. Estoy así, 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 y asado. La verdad es que el Señor literal se manifestó hermosamente en ese lugar donde me bajó del ladrillo, porque incluso yo lo necesitaba, o sea, necesitaba que me bajara del ladrillo en el que yo me sentía. Y pues nada, que fue una muy bonita experiencia la que el Señor me dejó tener en esos aquellos entonces. Ujú. Y ese testimonio que Erika nos está compartiendo tuvo un beneficio para las demás personas porque de alguna manera dio testimonio. No sabemos si alguna persona creyó o si está segura. Creo que una de ellas, la niña que me preguntó, la Mm. niña que me preguntó si hacía, si rezaba. Ok, Si rezaba cuando los alimentos, ella se acercó a una iglesia cerca de donde vivía. ok. Ya, la verdad es que perdí contacto con ella, ya no supe si siguió o no, Ujú. pero hasta donde me quedé, fue a una iglesia a ver. Ok, gracias a Dios. Pues aquí estamos viendo un ejemplo de un beneficio personal de un problema que Erika tuvo, un conflicto o crisis, describe el acontecimiento personal que hayas vivido, cuando pasó por ello y qué beneficio tuvo las demás personas con este hecho que tú pasaste específicamente. Hermana Marisol, ¿tú tienes un testimonio? Ay, hermana, pues yo tengo mucho. Cuéntanos uno. Este, pero pues yo estoy convencida de que Dios permitió a lo largo de mi vida que yo pasara por muchas situaciones muy difíciles. Algún día escribiré un libro de mi vida para que lo lea, porque si se las cuento va a tardar un buen. La hermana Marisela aquí presente sabe todas mis patoaventuras, o muchas de mis patoaventuras, son un montón. Pero ayer precisamente estaba conversando, les explico rápido. Uno de mis hermanos tiene una niña a la cual él nunca ha vivido con ella. La niña la engendró, se separó de la mamá y la niña pues tiene muchos problemas psicológicos y de conducta muy graves. Y gracias a Dios la acogieron entre mi mamá y mi hermana. En fines de semana mi hermana la tiene con ella y los entre semana la tiene mi mamá, y gracias a Dios eso ha ayudado mucho para que la conducta de la niña pues mejore. Al grado de que, por ejemplo, el año pasado la niña estaba pésima, a punto de reprobar, de hecho la pasó el maestro para no quedársela un año más, y ya ¿Cuántos años tiene? 11 años acaba de cumplir. Ujú. Entonces, este año, para quinto año, la pasaron aquí a donde esté, cerca de la casa, precisamente para que mi mamá la cuidara. Y pues la niña dio un cambiazo enorme. Está ahorita, pues desde la escolta, no reprobó ninguna materia. O sea, la verdad es que ha mejorado mucho. Hemos estado orando mucho por ella, hemos hablado mucho con ella,
Pero algo que yo noté, por ejemplo, el día de ayer que estaba, mi mamá me encanta porque me da las quejas de la niña me hizo esto y aquello, ay mami. Y le dije, súbela, voy a platicar con ella. Pues yo estoy aquí metida en la papelería, le digo, tráela, voy a platicar con ella. Platicando con ella, su- yo cuando platico con ella tengo mucha empatía porque yo descubro que muchas de las circunstancias que ella vive ahora, yo las viví de niña, muchas, Oh, muchas cosas. mm, Yo tampoco tuve a mi papá, yo viví partes con mi mamá, partes con mi abuelita, partes, o sea, sí, ¿no? Le decía yo, y notaba, ¿no? En la conversación, cómo es que Dios ha usado todo eso que yo sé que Dios no quería para mí, que yo viviera en mi infancia, pero todo lo ha usado para algo bueno. Eh, Dios me ha dado la oportunidad de observar a mi sobrina y tener mucho amor con ella. Ella, ay, la mayoría de la gente no la soporta. ¿Por mm. qué? Porque es una niña problemática, es una niña grosera. De hecho, ayer le decía yo, nena, ¿a ti te gustaría que tú, así como tratas a mi mamá, te tratáramos a ti? Y me dice, no me importa, ya estoy acostumbrada. Oh, ¿Sí? Esa es una niña muy lastimada, demasiado lastimada. Entonces, este, yo, lejos de enojarme, porque pues tengo aquí el conflicto con mi mamá, porque mi mamá sí se enoja, mi mamá se enfrenta a ella, este, pues porque la hace enojar y mi mamá quisiera que la niña de un día para otro entendiera que lo que ella hace no, sin embargo yo puedo comprender y me puedo sentar con mi mamá a decirle, mami, es que la niña se siente así por esto, le pasa esto por esto, reacciona de esta manera, porque yo ya lo viví, mm, porque yo ya pasé. Y entonces mi mamá se queda pensando y me dice, pues sí, tienes razón, o sea, y cambia mi mamá también su actitud para con la niña. Entonces, la verdad es que yo no quisiera que nadie pasara por lo que pasamos mi sobrina y yo, porque la verdad nuestra infancia y nuestra niñez se parece tanto en el dolor, en la soledad, en el rechazo, en todo eso que tuvo que vivir ella y que yo también lo viví, que ahora puedo comprenderla de otra manera. Al principio, cuando ella llegó, yo llegué a un punto en el que dije, ya no soporto a esta niña, no quiero verla porque es muy rebelde, es muy grosera, es de esto y aquello, pero Dios envió a una persona que me hizo poner los pies en el piso y me dijo, es que ella necesita amor y comprensión. No te acuerdas de tu vida. Y entonces cuando esta persona me dijo eso, yo dije, sí es cierto, y le pedí perdón a Dios porque caí en el juego de hartarme y de fastidiarme como lo hace todo el mundo. ujú. Pero gracias a eso que yo escuché, que seguramente Dios habló a través de esa persona para mi vida, comprendí que ahora esta niña necesita de mi amor, de mi comprensión y de que yo, de mi empatía, de porque yo ya pasé por ahí, ahora yo puedo ayudarla y ser diferente de lo que es la demás persona con. Porque todo el mundo la culpa, todo el mundo la rechaza, todo el mundo la señala, o sea, le exigen tanto a esa pobre niña que obviamente yo estando en sus zapatos, yo sé que ella no va a poder con todo eso. Y le digo a mi mamá, tenemos de aquí a 2 años, 2, 3 años, para que la niña entienda que este lugar es un lugar seguro para ella, porque si seguimos en esa línea de que la niña se siente rechazada y juzgada y todo esto, eh, cuando alguien venga, un chamaco le hable lindo al oído, porque en 2 años, en un año entra a la secundaria, Ujú, seguramente la niña se va a querer ir. ¿Por qué? claro. Porque va a pensar que ese lugar va a estar mejor que aquí donde se le exige, se le regaña, se le recrimina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le digo a mi mamá, tenemos ese trabajo, 2 años a más, si no es que uno, para ayudar a esa niña. Entonces, yo creo que esos problemas que yo tuve de niña me han servido para comprender y le ruego a Dios que me use para que mi sobrina no caiga en las garras de cualquier pelabustán que se la quiera llevar. Y de verdad, No, esa es mi oración. y drogas o cualquier El otra cosa, miedo. ¿no? Y Sí, ahorita que mi hermana Marisol está diciendo esto, estoy recordando la parte final de esta parte de la lectura que tuvimos el día de hoy. Ahorita nada más la voy a mencionar, pero más adelante la vamos a hablar en la página, espérenme, déjenme ver dónde está. En la página 73, la parte final, efectivamente.
Dice, la primera tarea principal es entender dónde quiere Dios que esté un creyente. Ujú. Yo desconozco si la niña ya puso su fe en el Señor. Está yendo a una iglesia Ok. pentecostal, Ajá. ¿sí es pentecostal? Ujú. Este, carismática. Sí. Sí aprende, porque dice mamá que llega, porque mi hermana precisamente la lleva los domingos a su iglesia. Ujú. este, y ella llega y le cuenta, mamá, hoy estuvimos en la lección y aprendimos esto, y le Ok. cuenta, ¿no? Ajá. Ajá, le cuenta. Y yo también igual le digo, mira, Dios te escucha, Dios te ama, Dios Ujú. te entiende. O sea, siempre cuando puedo, pues le regale una Biblia, ella está Ujú. contenta, dice que la lee. Entonces, pues va, poquito a poquito vamos, porque tampoco la quiero atosigar, pero poquito a poquito le vamos ayudando, y ella cree en Dios. No sé si ha entregado su vida, pero de que cree en Dios, cree en Dios. Ok, o Eh, sea, reconoce que hay un Dios verdadero. Aquí Gracias a Dios. es tan interesante este concepto, esta situación que nos está presentando la hermana Marisol, porque Dime. regresando a ese punto, y ahorita vamos a terminar, pero dice, si tú no sabes dónde quiere Dios que esté un creyente, tu capacidad para ayudarlo será bastante limitada. Ajá. Ujú. Es como si estuvieras restaurando un coche destrozado a su condición original y si no sabes cómo era el auto original, no sabrás cómo restaurarlo. Entonces, esa niña necesita a Cristo urgentemente, eso es un hecho. Todas necesitamos a Cristo urgentemente. Entonces, la profundidad de la comprensión del Evangelio y que ella se vea aún a su edad en la condición de una niña pecadora, porque esa es la verdad, de una niña pecadora que necesita la salvación, le va a ayudar mucho y le va a abrir los ojos y el panorama al Señor para entender que su comportamiento debe de seguir siendo transformado y que Dios te use, hermana Marisol, porque es un reto Ay, amén. grande. Sí, bastante. Gracias por compartir. Y con esto ingresamos a la parte interesante de este estudio del día de hoy, que donde dice, ahí en la página 65, casi al final, dice, Dios no ve las tragedias, heridas o pérdidas como problemas, Él las llama pruebas, tentaciones, aflicciones, tribulaciones y sufrimientos. Él, en cambio, los ve como oportunidades para que experimentemos al menos 12 beneficios positivos. La mayoría de la gente ha eliminado a Dios de su problema. Entonces tú te quedas así como que 12 beneficios de tener un problema, Sí. sí. Y a veces en un solo problema puedes llegar a tener casi todos, o a lo mejor cuatro, o a lo mejor dos. Entonces, esto está bien interesante porque el doctor Lynch nos va marcando cada uno de esos 12 problemas con citas bíblicas para que podamos entender cuáles son esos puntos. Entonces, viene desde crecimiento de carácter personal, cuál es la cualidad de carácter que está construyendo en mí, obtener conocimiento sobre su palabra. Entonces, aquí el punto, hermanas, y bueno, yo aquí quiero escuchar a Erika, a la hermana Marisol, es tener la capacidad, lógico, dada por Dios, no sé aquí qué me puedan decir ustedes, de poder ayudar a la persona a identificar del problema particular que tenga qué es lo que el Señor está tratando de decirle. Y si yo no tengo la habilidad, entonces empezarme a preguntar a mí misma con mis propios conflictos, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarme de estos 12 puntos? Es decir, por ejemplo, ahorita que tuve el problema de mi mudanza, de todos esos 12 puntos, ¿cuál es el punto que el Señor quiere enseñarme de manera específica con esta situación de mi mudanza? Ven, bebé. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que sería una buena idea, no sé, aquí, si alguien más quisiera nada más contestarme puntualmente esta pregunta, la parte de identificar de esos 12 puntos, empezarlos a aplicarlo de forma personal y empezar a decir, no sé, por ejemplo, en el punto 7, corregir el comportamiento incorrecto. ¿Qué estoy haciendo que no agrada a Dios? Ah, bueno, si yo me ocasioné un conflicto por no haber obedecido a mis padres y haber llegado tarde por haberme ido a una fiesta y mentirles, entonces aquí el punto 7 aplica, ¿no? Corregir el comportamiento incorrecto. Yo no estoy siendo honesta con mis padres, yo me estoy buscando problemas por no decir la verdad. ¿Sí me explico? Otro ejemplo, por ejemplo, el punto 5, ilustrar a otros en la página 66.
ilustrar a otros cómo deben responder ante el dolor y la pérdida. ¿Quién se va a beneficiar de mi respuesta piadosa? Y viene 2 Corintios 1:6, que es uno de los versículos claves que hemos estado trabajando y estudiando en este taller. Ahora bien, si somos afligidos, es para nuestra consolación y salvación, que es eficaz para soportar los mismos sufrimientos que los otros también padecemos. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y santificación. Es decir, si yo tengo una pérdida, bueno, pues esto me duele ahorita por esa pérdida, pero mi pérdida, el crecimiento que Dios me está dando al entender mi pérdida va a ayudar a otra persona. Entonces, no sé qué piensan ustedes, Marisol, Erika, en cuanto a esta observación, y si me quieren comentar algún punto, adelante, por favor. Erika. Yo, a Mi mí amor, me ahí es gustaría, dinero, ¿eh? si me lo permites, y sobre todo porque pues ahorita nosotros en el grupo tenemos nuestro libro y la guía, pero por aquellas personas que posteriormente, si Dios quiere, utilizar este video para que alguien más lo vea, me gustaría eh, leerlos, los 12, Ok, adelante. así en orden. Sí. Y si alguien del grupo quiere puntualizar en alguno en específico, pues Ujú. estaría bien. Pero el primero es el crecimiento del carácter personal. Ya lo habíamos dicho que los problemas, pues es precisamente para esto, ¿no? El número 2 dice obtener conocimiento sobre su palabra. Esto es, tenemos un conflicto y ya sabemos que el manual de vida y las respuestas de cualquier situación que pases, incluso financieramente, lo vas a encontrar en la palabra. Y hago énfasis, voy a hacer este paréntesis chiquito, hago énfasis en esta cuestión económica porque yo no lo creía. Mm. Yo no creía que en la Biblia vinieran instrucciones para administrar tu dinero. Si bien. Ujú. Número 3, dice profundizar en nuestra comprensión de sus caminos. Obviamente, mientras más va Ujú. uno leyendo, pues va uno ahí metiéndose la palabra en nuestro ser. 4, profundizar nuestra relación con él personalmente, y obviamente esto va a ser a través tanto de la oración como de la lectura de la palabra. Número 5, ilustrar a otros cómo deben responder ante el dolor y la pérdida. Como Ujú. dije, en la Biblia y en la palabra vienen todas las respuestas. Número 6, glorificarlo también. En la Biblia vienen todos los salmos, si quieren, pueden glorificar al Señor. Espérame tantito en esa Número, parte de glorificar a Dios, o sea, el ejemplo claro, Job, ¿no? Pero igual, o sea, si tú estás padeciendo por una situación así bien tremenda, o sea, por ejemplo, y Maggie nos ha contado su testimonio. O sea, si Dios quiso que Maggie padeciera por esa situación que ella está pasando, es para su gloria también. O sea, sí le está enseñando a Maggie varias cosas, pero es para la gloria de Dios. Y cada una de nosotras yo creo que tiene un testimonio diferente de cómo ha visto Dios, cómo ha visto el obrar a Dios a través de ese problema para su gloria. Adelante. y bueno, viene precisamente el número 7, que Ujú. ahí dice corregir el comportamiento incorrecto. Ujú. Justamente, como ya lo hemos mencionado muy poquito, creo yo, en el transcurso de este estudio, es que pues realmente todo lo que nosotros podamos hacer, pensar o hablar está mal si no tienes a Cristo. Ujú. Si aún teniendo a Cristo, lo voy a decir por mí, me cuesta mucho trabajo quitarme este chip que tengo de siempre o hablar de este chip que tengo de siempre, bueno, pues este es el punto Ujú. medular. Ujú. Corregir el comportamiento incorrecto. Correcto. Ujú. Punto número 8, prevenir el orgullo. Ay, también ese, cómo nos encanta a nosotros los seres humanos, y más a mí, digo, voy a hablar personalmente. No, pues todo. Ay, Eriquita, ese orgullo que te cargas. Este, este también, el punto número 9, Ujú. aprender obediencia. Sí. No, hombre, me está dando con todo. Número 10, Perdón, pero me encanta. Dice, ¿qué lecciones tengo que aprender una y otra vez? O sea, donabas una vez y necesitas volver a Entiende. repasar, el mira, Señor te regresa. 7, 8 y 9 los voy a tener que tatuar, como en el Antiguo Testamento me voy a poner aquí
Los puntos para no olvidarlos. Punto número 10, purificar nuestra fe. Y eso obviamente pues va a ser como Job, ¿verdad? Con la constancia, la obediencia, oración, lectura, etcétera, paciencia, compromiso con Ujú. el Señor, obviamente. Esta también, cómo nos encanta y no sabes cuántas veces lo he escuchado. Digo, yo también estoy incluida, ¿no? Pero creo que el Señor sí me, me, me ha, me ha quitado un poco esta parte o un mucho esta parte, que es el punto número 11, que dice reducir la dependencia de personas, lugares o cosas. Ujú. El único que tiene que gobernar sobre todas las cosas de existir es Dios. Y punto número 12 dice prepararte para ayudar a otros. Y pues eso también el Señor pues nos permite tener estas tribulaciones, estos conflictos y demás, como nos acaba de comentar nuestra hermana Marisol, pues con esa finalidad, ¿no? Para que en algún momento el Señor, si te presenta a alguien que esté padeciendo de lo que tú padeciste o le estás padeciendo, bueno, pues que también tengas esta empatía para poder ser apoyo para esa Esas persona o estas personas. personas. Ujú, muy bien, pues gracias por mencionarlos. ¿Consideras tú, hermana Marisol, que sí sería como una guía, el ABCD, EF, Sí, de cómo poder ayudar a una persona? O sea, realmente empezar a, como dice Erika, a copiar estos sí, títulos, analizarlos en nuestros propios problemas, primeramente, para empezar a ejercitarnos de cómo podemos identificar primero en mí dónde está mi falla y por qué Dios quiere que este conflicto, este problema me ayude a mí a conocerlo más. Entonces, es importante tener todo esto en mente siempre. Y yo quería comentarles de todas estas citas bíblicas, a mí una de las citas bíblicas que más me impactó fue Hebreos 12 3 al 13, que es el pasaje en donde definitivamente Dios te está diciendo, no menosprecies la disciplina del Señor ni te desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor ama disciplina. Entonces, a veces no nos gusta usar la palabra disciplina, no nos gusta pensar que a lo mejor el Señor nos está disciplinando, pero muchas veces sí puede ser así. Entonces, que el Señor nos dé la capacidad y la humildad para reconocer en qué momentos yo puedo estarme metiendo solita en los problemas y que a lo mejor el Señor dice, ay, Mónica, ahí vas otra vez, pero bueno, aquí yo quiero que aprendas esa situación. Eso que también quería comentárselos. Y al final del punto 12, que Erika no lo acaba de compartir en la página 68, dice, Dios no desperdicia ninguno de los eventos de la vida que experimentas, no desperdicia nada. Sin embargo, hay un propósito para todo. Nada es un accidente para Dios. De hecho, quizás escuches a la gente decir en respuesta a una gran pérdida, oh, qué desperdicio. Muchas personas que no confían en el Señor pueden llegar a decir estas cosas. Él controla los acontecimientos, ellos no lo controlan a Él. Nada escapa de su atención, nada ocurre sin un propósito. Entonces yo creo que si esto lo interiorizamos en nuestro corazón y nos damos cuenta de que el Señor es el autor de todas las cosas, wow, cuánto podemos confiar aún en todas y cada una de las pruebas. Y viene una pregunta que tal vez pueda aplicar o no en sus vidas. Yo le pregunto a mi hermana Marisol o a Erika, cualquiera de las dos que me quiera responder. En la página 68 en el recuadro dice así, describe un acontecimiento que creas que fue un desperdicio en tu vida. ¿Cómo llegaste a verlo de manera diferente? ¿Qué escrituras te ayudaron? O igual y no aplica, ¿eh? Yo quisiera preguntar si en algún momento ustedes han tenido algún problema que ustedes hayan llegado a pensar que haya sido un desperdicio o tal vez no aplica. Y si fue así, ¿qué escritura te ayudó y cómo llegaste a verlo de manera diferente? ¿Quién me cuenta? Hermana Marisol, adelante. este, yo lo escribí porque dije, a ver cuál. Pero yo en alguna ocasión llegué a pensar así de mi matrimonio. ¿Ok? Yo dije, Ujú, estoy haciendo aquí. ujú, Yo fui criada en la idea de que tú te casas una vez y para siempre.
¿sí? Ujú, Entonces, en mi mente no cabía, y ahorita sigue sin caber, ¿eh? El divorcio. ujú, Nunca, ¿por qué? Porque mi abuelita se encargó de inculcarme esas cosas desde pequeña y me educó y me dijo que sí, que no estaba bien. Yo me casé con un inconverso, siendo yo una convertida, porque en realidad pues no daba yo señas de ser convertida, sin embargo, tenía muy bien claro, muy claro lo que Dios quería de mí, porque así me lo enseñaron, pero no, no, pues no sé si fue mi rebeldía o realmente no tenía yo un conocimiento firme y vuelvo a los puntos, ¿no? Porque hace un rato te preguntabas, Moni, acerca de que si era importante tenerlos como una guía de vida, por supuesto, pero así como nos aprendimos los mandamientos, deberíamos aprendernos esto. Porque yo cuando las empezaba a leer decía, palomita, palomita, pero cuando lees la pregunta, dices, ok, ¿no? O sea, te regresas, porque si tú lo lees así sin profundizar en en las preguntas, dices tú, pues esto sí, ya, yo desde niña, pues aprendí de la Biblia, me aprendí las historias y conocía y supe manejar y jugaba esgrima bíblico y no había quien me ganara y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, cuando lees la pregunta dices, ok, yo tuve que tratar mucho con mi carácter, o más bien Dios trató mucho con mi carácter y con mi obediencia, porque era yo una rebelde sin causa, era una persona muy, muy difícil en cuanto a, sobre todo porque tenía doble cara, porque si mi abuelita y mi tía me decían, sabes que las cosas son así, yo todo era así, me acuerdo una vez que me estaba regañando mi tía por algo muy horrible que hice, y me dijo, no te pongas a llorar porque tus lágrimas de cocodrilo no me convencen. Y yo, sí, o sea, la verdad, así me regañó y me dijo, no me convences, porque siempre que te regaño, siempre que haces algo, te pones a llorar y de todas maneras sigues haciendo las cosas mal, ¿no? Y entonces, yo de por sí soy bien chillona, eso era natural, o sea, si mis lágrimas sí eran reales, pero no mi actitud porque no había cambios, o sea, yo siempre seguía haciendo mi santa voluntad. Entonces, eh, cuando yo me casé y me di cuenta de lo que había hecho, dije, pues ya estás en el barco y no te bajas, ahí te vas a quedar. Ajá. Y las cosas eran, y venían, iban de mal en peor, iban de mal en peor. Y sí, llegué a tener ahí como que un día me regresé con mi abuelita, otro día me regresé con mi abuelita, un tiempo, de hecho, hicimos una pausa de 9 meses en mi matrimonio, wow. porque de plano las cosas sí, yo ya había dicho que no, pero yo sé que Dios, y la palabra lo dice, y mi fe es grande que dice que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Donde yo estaba, Ujú, eh, era un cuartito donde se empezaba en lluvias, se colaba el agua a chorros. Y entonces pues ahí estaba con mis niños, mis 3 hijos, y pues estaba acobijada por mi familia porque era una casa donde vivíamos todos, así cada quien tenía su casa en el mismo terreno, donde yo vivía se metía el agua a chorros, y yo pensaba, en la casa donde estaba con mi marido, no hay esto. ujú. Ellos tienen su propia cama, este, su espacio, no tienen que estar lidiando con los primos, que si este es mi patio, que si tú no perteneces, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas me hicieron regresarme a mi casa. De Mm, verdad, yo el día que me regresé a mi casa, yo me regresé en contra de mi propia voluntad. Yo iba llorando, incluso mi tía me dijo, mija, si no te quieres ir, no te vayas, quédate aquí. Y le dije, no, sí me tengo que ir. No sé por qué tenía, o sea, esa convicción de que me tengo que ir por los niños, por todo lo que estaba pasando. Y entonces llegué a mi casa y fue un proceso todavía de algunos años. Mi esposo acababa de recibir a Cristo y el día que recibió a Cristo fue una bomba. Y después nos separamos esos 9 meses y después empezamos otra vez de cero con un chorro de problemas, pero Dios enderezó nuestro camino. Aprendí obediencia a Dios, ujú, aprendí obediencia y aprendí a que Dios empezó a dejar, más bien aprendí a dejar que Dios empezara a moldear mi carácter, ujú. ¿sí? Porque de verdad, o sea, sí, yo sabía que Dios decía eso, pero yo quería las cosas a mi manera y entonces todo me salía mal, ¿no? Entonces, fue un proceso muy largo. Creo que tengo paz en mi mente y en mi corazón hace, ¿qué le gusta, hermana Mari? ¿Unos 4 años? ¿5 años? Más o menos, ¿no? Que yo
O sea, tengo 51 años y tengo 32 años de casada. Wow. Ahorita, hasta ahorita, hasta hace unos 5 años más o menos aprendí que yo estaba con el marido que yo necesitaba tener, porque a través de esa situación Dios moldeó mi carácter y Dios me enseñó obediencia. Entonces, híjole, este tema, la verdad es que me ha, me Wow. ha, este, me ha dado así como en el clavo en muchas cosas y pues me ha mostrado que tenemos que estar alertas, escuchar lo que Dios quiere y estar dispuestas a ir por el camino que Dios nos manda, porque si no, yo ya no quiero regresar a lo mismo, porque me llevé entre los pies a mis hijos, Ujú. ¿sí? Me llevé entre los pies a mis hijos y el Señor sabía incluso, ese es otro tema, porque mi ídolo eran mis hijos. Yo Oh, me acuerdo, y aquí está la hermana María, y un día me dijo, tienes que soltarlo. Y yo me enojé mucho con la hermana María y le dije, ¿cómo voy a soltar a mi hijo? Tendría que dejar de quererlo para no sentir esto que yo siento. Era una lucha tremenda. Y Dios ha hecho conmigo una revolución, la verdad. Y con estas cosas que he estado viendo, digo, ay, señores, tengo que hablar de eso porque es un Hermana testimonio. Marisol no quiere tener Mande. una reunión personal. Digo, Cuando guste, no, ya, cuando por guste. aquello gracias de la a, obediencia. gracias a Dios por la vida de la hermana Marisela que está aquí. Yo imagino que otras hermanas Sí, también te han ayudado, mi porque consejera. de verdad necesitamos a veces ser reorientadas en nuestro andar cristiano, porque sí, Sí. o sea, todas podemos desviarnos de alguna manera. Oh, pues gracias por tu Ujú, testimonio, hermano. O sea, es un ujú. acontecimiento que creas que al principio pensaste que fue un desperdicio en tu vida, pero Dios Sí, sí. transformó y sigue transformando tu corazón. Y eso me da Amén. mucho gusto. Gracias por compartir y ser valiente en compartir. Pero viene aquí otra parte, dice, definitivamente Dios tiene un propósito para nuestros problemas, nada se desperdicia, como ya lo habíamos leído. Decía, bueno, un ejemplo muy sencillo que pues es la verdad, ¿no? Dice, al igual que los dolores de muelas revelan caries que necesitan ser eliminadas, a menudo los problemas, los conflictos y las tribulaciones nos están alterando, nos están alertando, perdón, de las necesidades que Él quiere suplir para nuestro beneficio y su gloria. Entonces, los problemas no pasan porque sí. Hay algo. Es particularmente divertido cuando tienes familia, cuando tienes esposo y cuando tienes hijos, porque los conflictos de tus hijos, mientras estén ahí, también te van a afectar y tienes que escarbarle para encontrar la situación. Y los conflictos que puedas llegar a tener con tu esposo o los problemas de tu esposo también te van a afectar a ti. Entonces, es integral. En la página 69 viene otro cuadro muy interesante. Dice, el conflicto puede educarnos sobre cómo expresar el amor y cómo ser amado. ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos dolor físico? ¿Para qué sirve? ¿En qué contexto sería un regalo? A ver, Erika, danos un ejemplo. ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos dolor físico? Ay, ¿En ay, conflicto Pues es todo bien? realmente lo que les decía hace rato, y yo sabes en qué pienso mucho cuando pues sucede algún padecimiento cual sea, cual sea, es que pues ni Jesucristo, ¿no? O sea, ni Jesucristo que vino aquí a la tierra, la pasó bien, al contrario. O sea, como que ¿quién soy yo para decir, ay, no, si a mí que no me pase nada, yo quiero estar en un lecho de rosas, comiendo fritas y que me hagan airecito, por favor, o sea, pues no, la verdad es que no. Entonces, lo decía creo que al principio, realmente, si no estuviéramos enfermos de nada, pues realmente estaríamos con el Señor en el paraíso, literal, allá sí, pero pues aquí no, pues no, o sea, el mundo está caído, nosotros somos pecadores de nacimiento, no, somos, No, bueno, soy realmente ducha de monerías.
Sí lo necesitamos, realmente lo necesitamos, de esta manera aprendemos, nos sirve para reflexionar, para darnos cuenta de nuestros pecados y de las cosas que estamos haciendo mal delante de los ojos de Dios. Ahí mismo en la página 67, en la letra G, voy rapidísimo porque ya casi se nos acaba el tiempo, dice, el propósito de Dios no es solucionar los problemas, sino guiar a los aconsejados a través de ellos para que crezcan y Él reciba gloria. El crecimiento personal toma tiempo. Nosotros no solucionamos las pruebas y yo creo que eso lo tenemos que tener grabado aquí, pintado con rojo y amarillo, porque muchas personas, aún tratando de ayudar a otros, se ponen la etiqueta de tengo que ayudarle a esta persona con su problema que lo resuelva ahorita. Y perdón, Ujú. no vamos a resolver ningún problema. Y eso lo tenemos que tener, pero bien grabado. Dice, ¿de dónde crees que proviene el concepto solucionar problemas? ¿Qué es lo que realmente espera la gente cuando son solucionados? Las personas esperan no tener problemas, todos esperamos no tener problemas, no tener ningún conflicto, no tener que ver caras feas, no tener que, pónganle el tema que ustedes gusten, pero la realidad es que están ahí los conflictos y siempre están cerca de nosotros. Entonces, el Señor es el único solucionador de problemas, de las formas en las que menos nos imaginamos. Dice en la letra H, en la página 70, tendemos a crear técnicas, y esa fue una pregunta que me hizo mi hermana Marisol, y ahorita vamos a profundizar un poquito en ella. Tendemos a crear técnicas, mecanismos de defensa para evitar el proceso y conseguir aliviar el dolor y la pérdida. Las investigaciones han identificado al menos 40 mecanismos de defensa. No, esa no era su pregunta, ¿verdad, hermana? Estaba en la otra página, No, está 72. en Perdón. ajá, Sí, la J. la letra J. Entonces, realmente sí tenemos mecanismos de defensa. Yo busqué en internet y por aquí andan dos psicólogas, por ahí anda Laurita y por ahí anda Fabi. Los mecanismos de defensa, a ver, yo quisiera que una de las dos me pudiera decir, Fabi o Laurita, ¿para qué son los mecanismos de defensa que las personas utilizan? Si has utilizado uno tú, bueno, si no quieres contestar esa pregunta, no importa. ¿Qué intentabas evitar con ellos y cómo has podido dejar de utilizarlos? Porque sí, sí, muchas veces nosotros por tal vez la pena o la vergüenza, la capacidad de exponerme delante de otras personas, nos quedamos calladas con ciertas cosas. A ver, Fabi, cuéntanos, tú en tu experiencia como psicóloga en esta parte de mecanismos de defensa. Bueno, los mecanismos de defensa son conductas y pensamientos que crea la persona, digamos, en su imaginaria para disminuir la ansiedad, el dolor que pueda generar una situación. Por ejemplo, los mexicanos, la burla puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, burlarnos de nuestras propias situaciones. Cuando hay el fallecimiento de alguien, un mecanismo de defensa puede ser la negación, ¿no? Decir que no está pasando. Ese es otro mecanismo de defensa. Otro mecanismo de defensa es la sublimación. Ese es, digamos, uno positivo. Es, por ejemplo, la gente que su dolor lo convierte en arte, en una canción. Digamos, ahí ya es más como un testimonio, ¿no? Ujú, Entonces, estos son los mecanismos de defensa que utilizamos. Digamos que hay positivos o menos dañinos y otros más dañinos, ¿no? Pero por lo regular son destructivos porque nos evaden de nuestra realidad ujú. y no nos permiten enfrentarla. Es eso. Ok, gracias. ¿Todo claro? Yo tengo una duda, ¿no? Quedó bien. O sea, yo encontré 12 mecanismos de defensa, busqué rápido en internet y hay uno que se dice introyectar. Dice aquí que es Ajá. asumir las virtudes ajenas como propias. ¿Cómo es eso? Ajá, como por ejemplo, sentir que las habilidades que alguien más tiene, yo también las tengo, Ok, ok, ¿no? ok. ¿Sí queda claro? Más o menos, pon un ejemplo más, porfa. Ajá. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, si tu hijo es muy hábil en un deporte, decir, ay, igual que yo. A lo mejor Ah, tú ok. no eres tan hábil, ¿no? Pero, o sea, como Ajá. que introyectarlo de alguien más en uno. Ok, diciéndote mentiras a ti mismo.
porque Es no un eres tipo eso. de autoengaño, así es. Ah, ok, perfecto. Voy a mandarles la imagen y ya ahí si tienen dudas le preguntamos a Fabi, pero gracias Fabi, porque sí quería preguntarle a alguien que supiera del tema. Gracias Fabi, porque De muchas nada. personas sí, sí, Moni, mande. Laurita, yo sí, quisiera que me adelante. completes un poquito acerca de los mecanismos de defensa. Ujú, Pues son, como su nombre lo dice, es un mecanismo que utilizamos, que todo mundo utiliza esos mecanismos de defensa para poder, digamos que confortarnos un poco, porque no nos podemos enfrentar a una realidad que es tan difícil para nosotros. Ajá. ok, ajá. Porque no puedo, incluso, si es tan fuerte una situación como la pérdida de un ser querido, puede ser tan fuerte que una persona puede enloquecer, ¿no? Ujú, De ese impacto tan fuerte ujú, emocional. Entonces, un mecanismo de defensa propio para ese tipo de situaciones es la negación. Decir, no, no es cierto, no ha pasado nada, ¿no? ujú, Y sí son varios mecanismos de defensa, aunque de los principales precisamente es la negación. Otro puede ser la distracción, no pensar en el problema o en la situación que estoy pasando y me ujú. voy de compras, empiezo a hablar con todas mis amigas, ajá, y no me enfoco en la realidad, en mi realidad, en el problema o la situación que yo estoy pasando. Otro mecanismo, pues es culpar a otros, ajá, es Mm, culpa en otros mi propia situación. ujú, Otro también muy, digamos que muy común es la evasión. Entonces, puedo evadir lo que está pasando a través de diversas situaciones o actividades que yo hago, con tal de no estar pensando o sintiendo ujú. lo que está causando esa situación. Entonces, en términos muy generales, los mecanismos de defensa nos ayudan a sobrevivir, digamos. Ok. No son adecuados efectivamente, porque en lugar de yo darme cuenta de lo que estoy viviendo, Ujú, enfrentar y empezar a darle una situación, pues simplemente los hago a un lado y puedo pasar toda la vida, ¿no? Con ujú. incluso un mismo mecanismo de defensa. Yo creo que todos tenemos, y si somos, si somos observadores de nosotros mismos, podemos darnos cuenta cuál es el que predomina en cada uno de nosotros. O es Ok. la negación, o es la evasión, o es la distracción, etcétera, etcétera. Pero todos manejamos mecanismos de defensa para protegernos. Ok. No, gracias. Gracias, Laurita. Gracias, Este, Fabi. Moni, Mande. Moni, antes de seguir, me quisiera leer 4 puntitos súper rápidos que vienen Sí. precisamente aquí en el libro, que Sí. dice, después del H está el recuadrito de las preguntas y en el número 1 dice, el cuerpo humano tiene que defenderse de nuevas lesiones y heridas cuando está dañado, como cuando Ujú, te cortas y se te hace una costra. ujú, El número 2 dice, la mente tiene una anestesia natural para adormecer el dolor emocional o físico, ujú. porque si no, bueno, aquí nos explica lo que decía Laurita, incluso puede ser tal el impacto que puedes Págale caer con efectivo, en la hija. locura. Ujú, Eh, de- y en el punto número 3 viene el inciso A y el inciso B, que dice, una crisis nerviosa es en realidad una crisis de afrontamiento porque los nervios no se rompen, en cambio los mecanismos de defensa sí. ujú. Y el inciso B dice, es como si el interruptor mental se tuviera que poner en apagado debido a una sobrecarga de electricidad emocional O o física. física. Ujú, O sea, a final de cuentas son mecanismos de defensa, ya sea físicamente o mentalmente, ujú. porque no nos gusta el dolor Claro. físico o mental o emocional. Y nada más, no nada más es eso, sino para no exponer la situación, porque fíjense, ahí en la letra I dice,
Dios nos revela su proceso para motivarnos a cooperar con Él para nuestro beneficio y para su gloria. Entonces, si yo tengo un problema, puedo ponerme mis mecanismos de defensa para no hablar y no expresar lo que estoy pasando. Sí, ya analizamos, ya Fabi, ya Laurita nos explicaron ampliamente que efectivamente todos de alguna manera tenemos un mecanismo de defensa, que es un sistema de apagado para una situación difícil que estamos viviendo y que se puede dar, pero no podemos quedarnos así. Tenemos que enfrentar el problema. Entonces, por eso el punto I dice que es, Dios nos revela su proceso para motivarnos a cooperar con Él para nuestro beneficio y para su gloria. Tu tarea es cooperar con Dios en lo que Él está realizando en tu vida. Entonces, si viene un proceso difícil, viene un problema pesado y difícil, tienes dos opciones. Meterte en tus mecanismos de defensa, no decir nada, quedarte callada y haces todo lo que ya mencionaron. Yo les mandé por ahí ahorita una imagen de mecanismos de defensa, después lo checan. O dices, Señor, pues ahora sí que quebrántame y ayúdame a entender este proceso que estoy viviendo y ayúdame a sanar. Entonces, es muy importante eso. Y ahí ahora sí llego a la letra J, que es un punto que estábamos comentando la hermana Marisol y yo. Dice, un síntoma de que una persona no coopera con la preparación de Dios es rehusarse a hablar apropiadamente de eventos dolorosos presentes o pasados. Cuando no podemos hablar de ello, es probable que estemos emocionalmente estancados en este punto del dolor. ¿Por qué? Hermana Marisol, ¿quiere compartir algo? Sí, pues a mí me sonaba esa palabra apropiadamente. ¿Cuál es la manera apropiada Ujú, en la que debemos, ¿no? Hablar de los problemas? Y yo me transportaba yo no soy mucho de teoría, yo soy mucho de práctica y por eso siempre les estoy hablando de cosas que yo he vivido y que he pasado. ujú, Y yo me enfocaba mucho en estas personas que toda la vida viven, que viven un problema, pero que nunca lo superan. O sea, toda su vida dan a arrastrar ese problema y ¿qué pasa? Se llenan de amargura, se llenan de dolor, toda la vida están de malas. Tenemos una vecinita que en teoría es cristiana, pero no lo refleja. Toda ujú, la vida es una señora muy mayor, pero pelea con todo el mundo. Si alguien le está ayudando y no le gusta cómo le están ayudando, les grita y luego se subía a la ruta y predicaba el evangelio según ella. Y cuando alguien la desdecía o le decía que se callara, los empezaba a maldecir y a decir, hijo de Igual. Satanás, así cosas muy feas, ¿no? Y Ajá. pues todo el mundo en la colonia la conoce, los de la ruta ya no la suben, los del colectivo, no la suben porque ya saben que es una pesadilla la mujer, los taxistas de aquí no la suben precisamente por lo mismo. Entonces, yo pensaba, ¿no? En ese tipo de personas, cómo es que se quedaron encapsuladas en esas situaciones difíciles de su vida, que nunca pudieron salir y que su vida en su vida hay esa amargura y ese dolor que reflejan con sus palabras o con su falta de palabra, porque también Ujú, se les ve su cara de enojadas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que yo me hacía esa pregunta, ¿cuál es la manera apropiada, ujú, sí, en la que tú puedes tratar? Obviamente ya pues leyendo los puntos y con lo que tú me decías, dices, bueno, ok, sí, este, pero ¿cómo sacas a esas personas que no quieren salir? A esas personas que están ahí y que tú quisieras ayudar y ujú, que no puedes hacer nada. Por ejemplo, mi vecinita, yo cuando viene aquí afuera, luego le digo, a ver, yo le voy a ayudar, pero, porque ya sé que si no le hablas duro, no te hace caso, pero no la voy a cargar, ¿eh? Porque hay que cargarla para subirla a la ruta. Es una señora mini, pero yo le hablo así muy seca y luego digo, ay señor, pero es que si no le hablas así no puedes tratar con ella. Y le digo ok, yo, a ver, véngase acá, se va a sentar. No, no, porque está frío y me duele la cadera. Y yo, pero es que ahí se va a caer. Ah, bueno, pues si se cae, ahí me dice y le ayudo a levantar, ¿no? Este, pero tú quisieras hacer algo por esas personas, aparte de orar, obviamente, por ellas, pero esta enseñanza que estamos teniendo, este aprendizaje, ¿cómo vas y le dices a esa persona que está encapsulada en su dolor, que puede salir de él y cambiar y transformar su ujú. vida y tirar ese dolor? Entonces, eso era, por Es, eso es.
Es difícil. Yo también conozco una persona que es así y también, o sea, dice que es creyente y pues a lo mejor sí es creyente, pero su vida no lo refleja. Yo en mi experiencia con esa persona lo único que he hecho es orar por ella y pedirle al Señor que la quebrante, porque nuevamente nosotros no podemos resolverle el conflicto, ¿no? Lo que hemos estado mencionando aquí, o sea, como futuras consejeras o personas que estamos dispuestas a ayudar a otra persona a salir adecuadamente de sus problemas. No podemos meternos en su cabeza y hacerle entender esa parte. Lamentablemente, no es nuestra labor. Y qué bueno, no es nuestra labor, es la labor del Espíritu Santo. Entonces, tiene ahí en la letra J 5 puntos importantes, o sea, que dice, es posible que no queramos reconocer la verdad, pero esos son Moni, puntos en base a sí voy Laurita, en base a lo que la misma persona puede llegar a sentir o pensar. Pero la realidad es de que nosotros no podemos convencer a la persona de su problema o de su dificultad. Es Dios quien pone en la mente de la persona el reconocer que efectivamente necesita ayuda. Adelante, Laurita. sí, tienes totalmente la razón en este último punto. Sin embargo, Ujú. yo casi estoy convencida que cuando encontramos personas con estas características que acaban de describir, son personas que han sufrido mucho, Sí. son personas que generalmente em, tienen un gran dolor adentro y precisamente un mecanismo de defensa, ajá, es esa cara de enojo. En psicología decimos que detrás de un gran enojo hay mucha tristeza. Y entonces una manera de defenderse es a través precisamente de estar enojados con todos, ¿no? Ujú. Entonces, ese tipo de personas también pueden pensar que no va a haber nadie que realmente las pueda escuchar, las quiera escuchar y que también las pueda entender. Entonces, Ujú. volvemos a lo mismo, es tal su dolor que prefieren aparentar que son fuertes, ¿verdad? Que no necesitan de nadie y entonces sale a flote el enojo. Ajá. Y también, pues, en la sociedad en la que nosotros vivimos, pues no nos enseñan a manifestar nuestras emociones y Acciones. nuestros Ajá. sentimientos. Sí. Entonces, muchas veces también no sabemos cómo manifestarnos. Nos da miedo que nos Ujú. vayan a señalar, que se vayan a reír de Ujú. nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que podemos entender y buscar qué es lo que puede estar pasando con una persona específicamente. Pero bueno, definitivamente es Dios también quien quebranta, quien toca el corazón de las personas, ¿no? Entonces, lo primero efectivamente creo yo es orar por esas personas, pero también tratar de ser sensibles y ver qué es lo que puede estar pasando con ellas. Muy bien, gracias. Y sí, también pedirle a Dios por nosotros mismos si en un momento dado estamos queriendo levantar la mano para ayudar a alguien que nos dé mucho amor por la persona. No recuerdo si fue mi hermana Marisela o mi hermana Rode la vez pasada que dijeron o una vez dijeron que tenemos que tener la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo para con todas las personas, para amarlas de efectivamente y poderles ayudar, porque si no, no vamos a poder hacerlo. Si en nuestro enojo o nuestra desesperación porque la persona no entiende, porque ya le dijiste 10 veces que no debe de hacer eso, podemos caer en el error. Entonces, orar por la persona para que el Señor doblegue el corazón de la persona y orar por nosotros mismos por una mayor, eh, mm, mostrar más esa empatía, ese amor, esa capacidad que solamente viene de Dios para con las otras personas. Tener esa, sí, esa empatía por el dolor de la persona que está sufriendo. Y con Y esto, sí, fíjate que, perdón, Moni, sí, y sí, sí, fíjate sí. que aquí, precisamente en el inciso J, en Ujú. el punto número 5, creo yo que es el mayor mecanismo de defensa que la mayoría de las personas presentamos, El porque yo me miedo, incluyo en este, el el miedo, miedo. ¿no? Dice, Ujú. esta resistencia a hablar de un acontecimiento pasado Ujú. puede estar motivado por el miedo, Ujú. no por la obstinación. Es el miedo a una pérdida potencial percibida. Ujú. Esto es que seguramente
algo sucedió en su vida que fue tal el dolor Ujú, que se ponen este caparazón, esta cara de enojados, esta de disgusto, de ira, de desacuerdo, de lo que quieran ustedes no mande, ujú. porque es un mecanismo de defensa al dolor excesivo que experimentó en alguna etapa de su existir. Ujú, correcto, muy bien. Entonces Sí. sí hay que observar todas esas cosas y orar. Orar por nosotras mismas, orar por la persona para que el Señor toque ese corazón lastimado, ese corazón herido. Y con eso estamos llegando a la parte final en donde dice, tu tarea es ayudar a identificar dónde está la persona que busca ayuda, dónde quiere Dios que esté y luego descubrir cuáles son los impedimentos, los obstáculos en el proceso de llevarla por fe, desde dónde está hasta dónde debe de estar. Ver el libro, usted puede resolver este conflicto. Spoiler, libro del doctor Lynch, que tal vez después podamos leer. Entonces, el punto aquí es de que efectivamente, o sea, todos tenemos, todas las personas hemos padecido por conflictos y hay obstáculos y circunstancias que en un momento dado no nos permiten llegar a lo que efectivamente Dios quiere para con nosotros. Y el punto número L y M prácticamente es, el Señor quiere llevarte por un proceso de crecimiento en donde tú puedes experimentar cualquiera de los 12 puntos que ya mencionamos, que es importante que efectivamente nosotros tengamos la capacidad dada por Dios por medio de su Santo Espíritu para identificar en dónde están las personas y hacia dónde van. Y regresamos al punto de la hermana Marisol cuando nos compartía de su sobrina, que efectivamente ella debe de entender dónde quiere que esté esa persona. Si no lo entiendes tú, ella no lo va a entender. Y tú como consejera o como un momento dado como una persona dispuesta a ayudar a otro a llevarlo de un punto A a un punto B, tienes que tener bien claro en tu mente efectivamente qué es lo que Dios desea para cada una de nosotras. Y hermana Marisol, hermana Erika, ¿qué es lo que desea Dios para cada una de nosotras? Que le obedezcamos, que lo amemos, que lo conozcamos, que profundicemos en una relación con Él, que podamos darnos cuenta que Él está detrás de todas las cosas, que lo adoremos por quien Él es Él, que tengamos esa disposición de decir, Señor, wow, mi vida ha sido pesada en estos puntos, ha habido valles, ha habido crestas, pero tú siempre estás ahí conmigo y dar testimonio de lo que es el Señor. Entonces, Así es. estamos llamadas para un propósito más grande que no podemos ver y cada persona que está obstaculizada por sus problemas, no puede ver. Entonces, si el Señor nos usa para que podamos tener esa sabiduría que solamente viene de Él para ayudar a otro, estamos en un camino correcto de poder ayudar a muchas personas. Entonces, con esto estamos Lo terminando. re- Sí, Erika. perdóname. Sí, sí, Lo sí. resumiría en dos palabras: A ver, amor y obediencia. amor y obediencia. Ok. Marisol, ¿tienes dos palabras o tres para resumirlo antes de Este, darle paso a mis hermanas? en alguna ocasión estudiamos en la iglesia el libro Tus cicatrices son hermosas para Dios. Ujú, Y la verdad que ese libro me enseñó muchísimo en el punto de que todas las circunstancias, todas las heridas que hemos recibido en nuestra vida, en algún momento debemos de dejar que se vuelvan una cicatriz. No vivir siempre en ese, estarle dando y recordando y haciendo que, dejando que otra vez ese dolor sea propio de nuestra vida, sino permitir que el Señor la sane, la vuelva una cicatriz y que ahora esa cicatriz cuente esa historia para ayudar a alguien más que ujú, está pasando por algo en lo que nosotros estamos. Eso es lo que prácticamente recordé y ujú. vimos en este tema. Gracias, gracias por compartir. Entonces, estamos cerrando. Invito a tres hermanas que puedan cerrar en 2 minutos, que me puedan dar su resumen. Levántenme su manita para que yo sepa quién y adelante. El tiempo es de ustedes. ¿Quién primero? Tres hermanas que quieran cerrar, que ya no sea Marisol y Erika, ni yo. ¿Nadie? Fabi, adelante, prende tu cámara, porfa, para que te podamos ver. Sí, Moni, gracias. Bueno, pues hoy el tema que hablaban de los problemas, yo lo que he aprendido es de que Dios nos pone esos problemas. Bueno, yo tuve un problema en el cual cuando estaba ese problema así como que en su mero apogeo, la única palabra que me venía a mi mente era frutos del espíritu, frutos del espíritu. Y cuando entendí que Dios quería eso, que Mm,
se desarrollaran más los frutos del Espíritu. Entonces, creo que a veces decimos, ¿por qué pasan? Creo que esa es una respuesta porque Dios quiere que desarrollemos los frutos del Espíritu. Ujú. Y en cuanto a los mecanismos de defensa, creo que precisamente este libro al inicio habla de un gran mecanismo de defensa que a lo mejor usamos los cristianos, ¿no? Que decía como que a lo mejor a veces tratamos de negar nuestras emociones, de que pues nosotros también nos enojamos o sentimos tristeza, ¿no? Como que dar esa apariencia de una vida perfecta o de que nada, todo el tiempo estamos alegres y pues creo que eso podría ser nuestro mecanismo de defensa, ¿no? Ok. Y pues Dios nos creó con todas las emociones, ¿no? Eso sería todo. Gracias por compartir, Fabi. Gracias, gracias. Gracias a Hermana ustedes. Marisela, adelante, por favor. Voy a tratar de ser excesivamente corta en lo que quiero comentar. Coincido ahorita con la hermana que acaba de decir, creo que nosotros tenemos ese ese andar que tenemos que tener con el Señor Jesucristo y sobre todo tenemos nosotros ese camino que es llegar a la estatura del varón perfecto Ujú, y es cuando nosotros nos dejamos transformar precisamente por las características que tuvo nuestro Señor Jesucristo y que dice su palabra, ¿no? Y ujú, cuando nosotros empezamos en nuestra vida, empezamos a transformarnos, cuando en nuestras vidas empezamos a obedecer, empezamos a someternos a la voluntad de Dios, queramos o no, esos frutos se van a identificar y los va a ver la gente que está a nuestro alrededor. Es así como nosotros damos testimonio. Probablemente yo ni siquiera quiera ser bondadosa, pero por la relación y el querer yo tener esa decisión de querer ser transformada por el Señor, lo vamos a reflejar aunque no querramos, porque ya no vamos a ser igual. Tenemos que ser cada día mejores en nuestro andar con el Señor Jesucristo. La misión de cada una de nosotras y de todos aquellos que tienen a Cristo en el corazón es llegar a la estatura del varón perfecto. No podemos quedarnos donde estamos sentadas, no podemos seguir en pausa, no podemos seguir como en esa computadora, en algo que le ponemos pausa, no podemos. El Señor está trabajando todos los días con nosotros o sin nosotros y qué mejor adherirnos a lo que el Señor ya está haciendo. Y en primer lugar, precisamente lo que estábamos hablando, yo quiero dar mi pequeño testimonio. En el año 2016, quiero decirles que mi primera identidad, soy hija de Dios. Y el mundo me dio una identidad, soy enfermera jubilada, soy geriatra, más de 30 años estuve trabajando con adultos mayores. Entonces, mi soberbia era mucha, aunque yo era cristiana, pero mi soberbia era mucha. Yo decía, no, aquí me van a sacar del trabajo con los pies por delante, porque yo amo a los viejitos. Pero la verdad es de que dijera Erika, Dios me bajó del ladrillo, pero a mí no me bajó Erika del ladrillo, a mí me bajó del edificio, porque verdaderamente estaba yo muy sulibellada. Entonces a mí me dan un diagnóstico de cáncer de colon. Eso fue un choque tremendo para mi vida. Cuando a mí me dan ese diagnóstico de cáncer, mi marido ya me decía, jubílate. Yo me sentía muy joven como para jubilarle y decía yo, no, me voy a esperar otro tiempo, pero verdaderamente el Señor tenía otros planes para mí. Cuando a mí me dan el diagnóstico de cáncer de colon, así como lo hacía el Señor Jesucristo, yo iba a mi huerto todos los días, todas las mañanas antes de que me amaneciera. Y yo le decía al Señor, por favor, Señor, dame oportunidad. Yo tengo una sola hija y esa hija única acababa de pasar a la prepa. Entonces yo le decía, mi hija me necesita, Señor, mi marido, ¿qué van a hacer? Todas las mañanas era lo mismo, pedirle al Señor que me sanara, pedirle al Señor que me sanara. Y en una de esas veces que les aconsejo a mis hermanas, quedarse en silencio y escuchar la voz de Dios, a mí me pasó de veras, hermanas, híjole. Yo cada vez que lo digo, la gente ha de pensar que estoy loca, pero no, mis amadas hermanas, sentí verdaderamente un zap en la cabeza. ¡Pum! Que me dio el Señor, dijo, ¿y tú quién eres, soberbia? ¿Tú quién eres? Si yo decido traerte conmigo a mi presencia, yo voy a cuidar de tu hija, yo voy a cuidar de tu marido. ¿Tú quién eres? ¿Tú no eres Dios? Mis hermanas, yo no me cansaba de pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, perdóname por mi soberbia.
pero el Señor habló a mi vida y me hizo conocerlo de diferente manera. Me hizo conocerlo como el Dios de sanidad, el Dios que provee. Le pedí perdón a Dios como no se imaginan. Y el miedo a ese cáncer de colon, no digo que se fue, pero disminuyó. Me hace conocerlo nuevamente en plena pandemia, en 2020, con un cáncer de mama. Entonces, gracias a Dios, el ISSSTE cerrado por completo porque no dejaban pasar a nadie. Yo no sé cómo Dios utilizó a una secretaria que nunca me voy a olvidar de ella, me abrió puertas y me dijo, espere aquí al oncólogo, por aquí va a pasar, espérelo. Y sí, y me levanto cuando me hace señas la secretaria me dice, Alba, y me levanto porque era la única persona que estaba en sala de espera. Porque como no sabíamos qué era la pandemia, todo el mundo le tenía miedo y los hospitales estaban cerrados. Y entonces pasa el doctor y me pasa su consultorio y me dice, a ver, la voy a revisar. Dice, yo necesito operarla. Y en plena pandemia, con autorización del director del ISSSTE, me quitan el seno derecho. Eso fue en el 2021. En el 2000, en el 2020, en el 2021, me quitan el otro seno. Entonces tengo una mastectomía total, bilateral, una cirugía que les digo que me abrieron como costal de papas. La cirugía es desde el pecho hasta el pubis para revisar el colon, ¿no? Entonces, después de eso, se me forma una hernia y me diagnostican como ya después que pasó lo de los senos y pasó lo del colon, con una hernia gigante de abdomen. Después le llaman cirugía. Y entonces se acercan varias gentes y me dicen, es que, ¿sabes qué? Me pasó como los amigos de Job, ¿sabes qué? Es que hay algo, tú necesitas perdonar, hay algo que... Yo les decía, no, la verdad, creo que estoy bien con mi Señor, estoy bien, pero yo creo como cuando Jesús fue a ver a Lázaro y que le dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Y creo que esas cirugías, esos diagnósticos, que todo el mundo los dice, tienes un problema de cáncer y decimos, me voy a morir, ¿no? Y me voy a morir si no fue de cáncer de colon, me voy a morir del cáncer de mama. No, mejor de la otra que ya viene en la otra cirugía, o a la mejor de la hernioplastia que me hicieron. Pero generalmente mis hermanas tendemos a decir, ¿sabes qué? Hay algún pecado, hay algo que tienes que arreglar con el Señor. Y no has perdonado, tienes que hacer algo. Yo les decía, no, estas enfermedades son para la gloria de Dios, porque Dios me está preparando. Dios me está preparando, ¿para qué? No sé, pero ya lo entendí y ahora sí sé. ¿Por qué? Porque muchas gentes, muchas mujeres pasan por lo mismo. Yo le doy muchas gracias a Dios porque me ha usado. No lo merezco, pero me ha usado. Y entonces entendí todo esto. Y estoy gozosa porque Dios me utiliza. Gloria a Dios. Ay, hermana Marisela, qué testimonio. Gracias por compartir y es para la gloria, como tú lo comentas, para la gloria del Señor. Gracias por compartir. Una persona más que quiera darnos su ultra resumen de este día, de todo lo que el Señor nos dejó aprender, o cerramos ya. ¿Nadie? Angélica, adelante. A ver, vamos con Angélica. Gracias. Bueno, solamente me puse a pensar y me llamó la atención acerca de esas personas difíciles que todos nos encontramos, con las cuales pues hay que hablar, aconsejar, animar, y que no se dejan o que casi son imposibles. Y recordando varios consejos de diferentes personas al respecto. Uno de los audios de Aviva Nuestros Corazones, hablando de este tema,
Me queda una frase de esta hermana que dice que hay algunas personas que son de alto mantenimiento. O sea, tienes que dar mucho ahí, ¿no? Pero también se conjunta con otra enseñanza del hermano Lynch muy, muy fundamental acerca de los círculos de responsabilidad, en los cuales él señala que sí, tenemos círculos de responsabilidad, la persona tiene su círculo de responsabilidad, pero Dios tiene su círculo de responsabilidad. Entonces, eso es un gran alivio, porque Él está a cargo de esa persona. A nosotros nos toca una parte que es animar, aconsejar, desde luego orar, y Dios hace su parte, porque Dios siempre cumple su parte. Y otra enseñanza de otra persona de consejería nos decía, tal vez tú lo recuerdes, Moni, en uno de los tracks que estuvimos, que me impactó mucho porque habló de la oración y nos decía, nada va a pasar si no oramos y todo va a pasar si oramos. Entonces, hay situaciones o personas que, desde luego, oramos por todos nuestros hermanos, hermanas con quienes estamos en consejería, pero hay algunas que nos ponen de rodillas, más. Y la Biblia dice que no quisiera salir del contexto o sacar del contexto el versículo, pero dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Entonces, todos los casos son solamente con el Espíritu de Dios, pero es cierto que hay ciertas situaciones o personas que digamos que nos cuestan más trabajo, porque no sabemos por dónde ir, pero si estamos conscientes de que son de alto mantenimiento, de que Dios está a cargo y de que es con el Espíritu de Dios, entonces, pues gracias a Dios, porque nos va a poner de rodillas más tiempo y vamos a crecer en conocer mejor a Dios al observar su obra en esas personas difíciles. Pero es un gran alivio y un gran descanso saber que la responsabilidad de la transformación de la persona le toca a Dios y a nosotros no. Es todo lo que Gracias. quería compartir. No, pues gracias por compartir. Yo antes de que nos vayamos, porque precisamente pues con esto que acaba de decir Angie, quiero contarles, y Angélica y Mónica la conocen muy bien, Michelle. Michelle, de verdad, es un testimonio enorme. A lo mejor no parece, pero de verdad que el Señor es grande en su misericordia y súper amoroso, porque de verdad no conocieron a Michelle antes del Señor. Y cualquier cosa difícil para mí, digo, anteriormente, cuando Michelle, pues éramos familia política, ella era familia política, yo también era familia política, pero de verdad, o sea, no podías hablar ni 5 minutos con ella porque era difícil, de alto mantenimiento, dice Angie, de alto mantenimiento, pero el Señor hizo, ay Dios, yo no quisiera decirles en tiempo de nosotros, porque para mí fue un milagro de segundos, en cuanto ella le habló el Señor, porque le habló el Señor y abrió una Biblia. En ese momento Michelle fue otra. Y bien dice Angie, eso es la parte, es el Señor
es el Señor manifestándose, literal, el Señor manifestándose en las vidas de los seres humanos de alto mantenimiento y obviamente que yo también me considero de alto mantenimiento, a lo mejor en otra área, pero también soy de alto mantenimiento. Así es que, pues, el Señor también nos anima a orar unos por otros, a cargar, este, creo que si no mal recuerdo, también es uno déjenme abrir mi libro porque ya lo había cerrado, pero precisamente en el punto K, en el K, en el punto 5, en el inciso B, Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y pues nada más para reforzar y quería comentar, digo, a lo mejor hice mal y ya me regañarán después, pero ahí es donde yo vi justamente esto que dicen de las personas difíciles de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Recuerdo en 2 ocasiones llorar enfrente de Michelle y mira, me acuerdo, de verdad, me acuerdo porque de ver a una Michelle difícil a después ver a una Michelle hablando de la palabra, yo le decía, gracias Señor por dejarme verte. En 2 ocasiones las tengo muy grabadas porque el Señor me dejó verlo a través de la vida de Michelle. Ya, perdón. Y ya lloraste. Sí, pues gracias a Dios sabemos que solamente el único que puede con esos casos difíciles, y yo creo que todas fuimos un caso difícil o seguimos siendo un caso difícil, es Dios, es su Santo Espíritu el único que convence y hace los cambios correspondientes. Entonces, hermanas, estamos cerrando, déjenme orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que nos deja aprender en este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias por tu bendición, gracias por tu presencia. Gracias porque has hablado al corazón de todas y cada una de nosotras, Señor. Te necesitamos siempre. Queremos rogarte, Padre, que nos hables todos los días a través de tu Santo Espíritu, que nos dejes crecer, que nos ayudes a caminar, que nos ayudes a correr a ti, Señor. Que sea tu palabra quien nos limpie, que nos ayude cada día. Te necesitamos cada momento. Padre, tú nos has llamado a todos a ser discípulos, a limpiar los peces, como ya lo habíamos hablado, Señor, y no tenemos todas las herramientas, para eso tenemos este libro y estamos estudiando y agradecemos mucho por la vida del doctor Lynch. Te rogamos que lo sigas bendiciendo, Señor, y que pronto nos puedan dar una fecha para volver a tener un tiempo con él. Pero gracias por las múltiples formas en cómo tú lo has usado, Señor, y la forma en cómo tú quieres entrenarnos para usarnos a nosotras mismas. Gracias porque nos has mostrado a cada una de nosotras nuestra miseria delante de ti y la grandeza que eres tú. Gracias por tu espíritu que está en nosotras, gracias por tu espíritu que nos guía, nos ayuda, nos fortalece, nos habla, nos transforma. Permite que sigamos siendo transformadas para que podamos ayudar a otra persona. Sabemos de antemano que tú ya escogiste quiénes son esas personas y te rogamos que nos ayudes a caminar contigo y en dependencia de ti para para que tú nos uses, para que esas personas puedan verte también como nosotros te podemos ver. Gracias porque los problemas nos ayudan de múltiples formas y nos ayudan a conocerte y nos ayudan a depender más de ti, principalmente. Pero son muchísimas cosas las que tú nos quieres enseñar a cada una de nosotras en base a las circunstancias que estamos viviendo. Gracias porque reconocemos que tú eres Dios y de ti viene todo. Y aún con las pruebas difíciles, tú estás ahí, Señor. Gracias por las opiniones de hoy, gracias por las hermanas que pudieron intervenir, bendícelas y ayúdanos en este día. Gracias por todas las que no pudieron estar por alguna circunstancia, bendícelas donde estén, Señor, y ayúdalas. Gracias porque puedo estar con nosotros Gaby, que anda por ahí. Gracias porque estuvo de oyente hoy, Señor, y yo sé que aprendió mucho también. Gracias por la oportunidad que nos brindas de crecer juntas. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien, pues me dio muchísimo gusto verlas a todas. Cuídense, por favor,
Y estamos en contacto. Bye. Nos vemos, hermana Marisela, Erika, Angélica, Maggie, Maru, Marisol, Fabi, Miriam, Dalia. Qué bueno que pudiste meterte. Gaby, Laura, Katia. Que Dios las bendiga mucho. Nos vemos pronto. Gracias y buenas Bendiciones. Gracias, buenas noches. noches. Bendiciones. Bye.